Hola a todos, hoy estamos aquí para hablar de un tema muy importante en el ámbito educativo y es el docente como gestor de resoluciones conflictivas, violencia, tipos y modalidades. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es un tipo de agresión con desequilibrio de poder. En el ámbito educativo, la violencia puede presentarse de diversas maneras, entre docentes a alumnos, de alumnos a docentes e incluso entre los miembros de la comunidad educativa, que incluyen a los administrativos, padres de familia y obviamente a los estudiantes y a los docentes. De esta manera recalcamos la responsabilidad que recae sobre el docente para resolver este tipo de conflictos en el ámbito educativo. Entonces, que el personal docente conozca sobre este tema es algo súper importante para poder desarrollar las diferentes acciones pertinentes y poder acudir en ayuda del estudiante, ser aquel que esté disponible cuando él necesite consultar una duda o necesite la ayuda. Eso es lo que corresponde a ser un docente que conoce sobre este tema. El docente como gestor de soluciones conflictivas en el sistema educativo. Violencia, tipos y modalidades. Según la Organización Mundial de la Salud de 1996, la violencia se trata de un tipo de agresión de tipo diverso, en el que existe una situación de inequidad entre diversas partes, pues existe un agresor y una víctima. Se da en diferentes ámbitos, como por ejemplo el escolar, pues puede existir violencia entre estudiantes, de docentes a alumnos, de alumnos a docentes o entre miembros de la comunidad educativa. Diferentes tipos de violencia están categorizados de manera natural, que es la violencia física o psicológica, la relación entre la víctima y el agresor, que es la violencia intrafamiliar o institucional, y por último, la de motivos socioculturales, que es la violencia de género u orientación sexual. Tipología según su manifestación. Primero empezaremos con la violencia física, que implica cualquier contacto físico con el agredido, ya sean por medio de empujones, golpes y contacto directo. La violencia según su violencia psicológica. Violencia psicológica afecta emocionalmente al individuo, ya sea por burlas, insultos, gritos o cualquier otro tipo de palabra que pueda afectar a su estado mental o emocional. La violencia sexual. La violencia sexual implica cualquier tipo de agresión física, psicológica de manera sexual que puede darse entre pares, entre autoridades, entre alumnos o entre docentes. Violencia por negligencia involucra cuando los padres descuidan a sus hijos o los docentes no asisten a clases, descuidan las tareas o actividades que se plantean para los alumnados. Y violencia virtual implica cualquier tipo de violencia que se da en el ámbito virtual, ya sea por publicación de fotos, robo de contenido, suplantación de identidad y muchos otros tipos de variaciones que se da dentro de este área. También existen tipologías en relación entre la víctima y la persona agresora. En este caso hay 4 tipos de violencia. La primera es la violencia familiar, en la cual el afectado aquí la mayoría de veces es el menor de edad. También tenemos como segundo la violencia institucional, en el cual casi los afectados igual son los niños y adolescentes. También tenemos la violencia escolar, en la cual trata de grupos o estudiantes en los cuales tienen conflictos por no resolver bien los problemas, que se clasifican en conflictos estudiantiles, también en conflictos entre grupos conflictivos, y por último tenemos lo que es por cuarta, lo que es la violencia cuando un representante, un estudiante o un miembro de la familia va contra uno de los miembros de la institución. Y finalmente tenemos lo que son las tipologías por motivos socioculturales y o de situaciones de vulnerabilidad. Dentro de estos tenemos lo que es la violencia de género, la violencia por orientación sexual o identidad de género, la violencia por condiciones socioeconómicas, étnicas y culturales, y finalmente la violencia por condición de discapacidad.